Adoraron a Jesús, al Salvador, aunque allí estaban José y María. Ellos no dijeron, ay, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. No, ellos estaban allí adorando a Jesús. Finalizando el tema que hemos venido tratando ya hace 2 cultos, acerca de si deberían o no los cristianos celebrar la Navidad. Bueno, espero que en mucho o en poco pues haya servido de algo esto. Bueno, hoy vamos a terminar con esta parte. ¿Cuántos sabios fueron? ¿Cuántos sabios fueron? La tradición religiosa nos habla de reyes magos, ¿no? Aprendimos. Y es más, a esos reyes le ponen nombres: Gaspar, Melchor y Baltasar. Yo la verdad he buscado en la Biblia esos 3 nombres y yo no los he encontrado. Son unos magos complejos los que a veces le ponen nombre a estas personas. Lo vamos a mirar si realmente fueron reyes o magos. Descartamos primeramente que toda la posibilidad de que hubieran sido únicamente 3 sabios. No voy a hablar de magos ni de reyes, aunque en el contexto se le habla de magos, de sabios, de personas muy estudiadas. Algunos asumen de que estos sabios se refiere a personas que aún estudiaban la astronomía, y debido a ese conocimiento astronómico que ellos tenían, pues pudieron seguir una estrella que los iba guiando, y ellos sabían ya a dónde iba a continuar o iba a llegar finalmente esa estrella. Descartamos la posibilidad de que hubieran sido únicamente 3 sabios los que visitaron a Jesús, ya que la Escritura registra que toda Jerusalén fue conmovida. Isaías 66. Multitud de camellos te cubrirá y dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Saba trayendo oro e incienso y publicarán las alabanzas de Jehová. Ya que, en primer lugar, no solamente podemos decir que fueron 2, que fueron 3, sino que habla la Biblia de una multitud proféticamente desde la antigüedad, de todos los que vendrían a traerle al Salvador, al Mesías, al Redentor, presentes. Entonces, por ahí descartamos que hayan sido simplemente 2 o 3 sabios. Los sabios, dice la Biblia, que llegaron a una casa. A nosotros siempre nos hablan de que los reyes magos llegaron hasta el establo, hasta el lugar donde estaba pues Jesús acostado en un pesebre, que era prácticamente un establo. Cuando nosotros nos hablan pues como de un pesebre, nosotros tenemos la mentalidad de algo bonito, ¿no? De algo allí con pajita, una cunita hecha en paja muy hermosa. Pero pues ellos llegaron, no fue exactamente a ese lugar. Y aunque no había lugar para ellos, dice la Biblia, no había lugar para ellos en el mesón, o sea, la plaza pública donde habían lugares públicos, por decirlo así de alguna manera, como hostales o hoteles, lugares de residencia para los que pasaban, para los que simplemente llegaban de paso. Pues en la época que Jesús nace, no habían lugares de residencia desocupados.
no había hoteles, no había hostales. Entonces, ¿dónde le tocó al Señor? Ir por allá a un establo. Allí nació el Señor. Pero después de que nació, pues lógicamente no se iba a quedar allí. Por eso los sabios, cuando ellos llegan, no llegan al establo, sino que llegan a una casa. Y vamos a mirarlo por la Biblia. En Lucas 2:11, recordemos la expresión de los pastores que estaban guardando la vigilia de la noche en los campos donde estaban ellos apacentando las ovejas. No quiere decir que ellos estaban oyendo canciones de Acarni Ascanio, leyendo la Biblia y orando. Una vez se mete en esa mentalidad nuestra, en la mentalidad pentecostal. Estaban en las vigilias, o sea que estaban alabando al Señor, estaban cantando y leyendo. Hermano, bájese de esa nube. Ellos no estaban ni orando ni leyendo en la Biblia. Ellos estaban simplemente guardando en las vigilias de la noche. O sea, las vigilias de la noche, pues habían diversas formas de uno mirarlas. Había una vigilia de 6 a 9, otra de 9 a 12, otra de 12 a 3 de la mañana y otra de 3 a 6. Pero como ya dijimos el domingo, que Jesús no nació en un tiempo de invierno, sino en un tiempo bonito, hermoso, pues entonces los pastores aprovechaban para vigilar sus rebaños en la noche, simplemente. Y los pastores que estaban allí, cuando oyeron la noticia que les es dada por medio de un ángel, recuerden lo que les dijeron los ángeles a los pastores: y aquí os damos nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. No era para ellos solamente, era para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces los pastores, claro, ellos vinieron y los adoraron. Amén. Y los sabios no encontraron a Jesús en el pesebre o establo. Ellos encontraron a Jesús en una casa. Mateo capítulo 2, verso 10, 11 y luego el verso 16. Si no lo alcanzan a ver, pues de pronto allí no lo, pero yo creo que sí. Dice: y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y dice: y al entrar en la casa, dentro de la Biblia hay una gran diferencia entre hablar de un establo y una casa. Y no tiene nada de parecido cuando en el contexto griego se refiere a un establo o a una casa. Claro, las casas dentro del contexto judío tenían unas particularidades. Había casas de un solo piso, como había casas de 2 pisos, y que en la parte de arriba, lo que se le llamaba la terraza o la azotea, acostumbraban a llevar allá el grano del trigo para secarlo, para almacenarlo. Pero yo no pienso o no creo que Jesús haya sido llevado a un establo en un segundo piso. Lo más probable es que Él nació en un establo, en un lugar que probablemente estaba acondicionado, o bien haya sido para ovejas, para vacas, para caballos. La Biblia no especifica eso. Qué rico sería para nosotros, con ese espíritu chismoso que a veces tenemos los seres humanos, ¿cierto?, que la Biblia nos dijera con detalles cuántas vacas había, si eran burros, vacas, que si tenían garrapata las vacas, ¿cierto? Qué bueno, porque a veces uno tiene esa inquietud chismosa de los seres humanos de querer que la Biblia nos diga todas las minucias, todas las cositas pequeñas que realmente no cobran importancia, no hay necesidad. Porque es que el escritor no está ensaltando al lugar donde Jesús nació. El escritor no está resaltando el pesebre, no está resaltando los animales.
como el escritor que escribe la muerte de Jesús, él no está resaltando la cruz y diciendo, no, es que la cruz tenía este diámetro, el travesaño tenía este otro diámetro y era hecha de tal manera y tal cosa. Hermano, ¿qué tal que la Biblia dijera eso? Si la Biblia hubiera mencionado, por ejemplo, el árbol con el cual fue hecha la cruz de Jesús, ¿qué pasaría hoy en día? Si la gente adora un palo sin nombre, donde la Biblia nos dijera el nombre al menos de ese palo, no, hermano, este mundo estaba lleno de esos árboles por todos lados. Y la gente diciendo, ay, el palo santo, el palo sagrado, el palo. Pero los escritores no hacen énfasis en aquellas cosas. Su énfasis está en el Salvador, en Jesús, el que nació en el pesebre, allá en el pesebre, pero no se quedó en el pesebre. El que murió y fue llevado a la cruz, pero no se quedó en la cruz. Resucitó. El que fue llevado a un sepulcro, sí, hay unos detalles, dice que era un sepulcro nuevo, que estaba labrado en una peña. Se dice además de quién era el sepulcro, pero el escritor no se pone a decir, vea, el sepulcro tenía este diámetro, era así, era así. No, porque el sepulcro finalmente quedó vacío. Jesús resucitó al tercer día. Amén. Démosle gloria al Señor. Y al entrar en la casa, oiga, ya entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. Hay textos que son periféricos a la escritura bíblica, que narran, por ejemplo, de que cuando los sabios llegaron a donde estaba Jesús, ya había pasado un cierto tiempo. Y que cuando Herodes manda a matar a todos los niños que había allí en Jerusalén y sus alrededores, para ver si entre esos caía Jesús, pues se dice que tampoco eso fue al otro día de haber nacido Jesucristo. Pudieron haber pasado algunos días, algunos meses, pero el escritor bíblico tampoco detalla esas cosas con precisión. Porque el hecho aquí no es exaltar a Herodes. El hecho acá no es mostrar lo que hizo Herodes, sino simplemente mostrar cómo Dios tenía un propósito y cómo ese propósito se cumple en el nacimiento de Jesús, cómo Dios lo guarda a él, lo protege a él desde su niñez, y cómo finalmente la Biblia termina diciendo, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, ¿y en qué más? Y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, la Biblia nos muestra que Jesús, en cuanto a la carne, fue un niño normal, como todos los niños. Creció como todos los niños, se desarrolló en su infancia como todos los niños, en estatura, en sabiduría y en gracia. Eso es todo. Aparece en la escena pública ya por allá, ya a cierta edad, y entonces ahí es donde comienza él su vida ministerial de aproximadamente 3 años, en los cuales trae ese mensaje maravilloso del que hoy nosotros somos el resultado. Gloria al nombre de Jesús. Los presentes de los sabios pues, fueron el oro, el incienso y la mirra. ¿Qué significa? ¿Qué representa? Primer presente, el oro. El oro, bonito, ¿cierto? El oro. El oro es considerado como símbolo de realeza. El oro es uno de los metales más preciosos y deseables para el hombre. Y es costumbre que se ofreciera a los reyes presentes de oro. Bueno, yo creo que eso todavía es como costumbre. Yo no sé, ustedes han visto de pronto
cuando un presidente muy importante a otro país, siempre le dan regalos. Y él lleva regalos. Eso es como algo normal. Y en esa época, uno de los regalos que se daban entre ellos era el oro. Salomón, que tuvo mucha gloria, recibió esta clase de presentes de otros reyes. Le ofrecieron oro reconociéndolo a él como su rey. Salmo 72, 10 y verso 8. Dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. De alguna manera aquí hay algo que se cumplió allá en Belén de Judea. Y por eso los sabios lo estaban reconociendo como su rey. Mateo 2:2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y venimos a adorarle, pero venimos a traerle también unos regalos, unos presentes, porque reconocemos que Él es el Rey. Segundo presente, el incienso. El incienso es una resina aromática producida por la exudación de ciertos árboles o por incisiones en la corteza. Se quemaba junto con otras sustancias durante la ofrenda para agradar a Dios. Ya uno cuando mira esto desde el Antiguo Testamento, pues uno se da cuenta de la importancia del incienso en la adoración y de la forma como se elaboraba tan minuciosamente con una receta que solo la sabían los sacerdotes. Eso no lo sabía cualquiera. Era una receta especial para elaborar el incienso de la adoración. El incienso es símbolo de la oración que se dirige a Dios. Hay un Salmo 141 verso 2 que dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces el incienso se convierte en una figura para de alguna manera representar lo que es la oración o la adoración. Hay una particularidad en esto, hermanos, y es que cuando nosotros adoramos al Señor, cuando le oramos al Señor con todo el corazón, pues nosotros le estamos ofreciendo nuestro incienso espiritual. Pero no se transporte usted allá al pasado, no se transporte al pasado y diga: Señor, recibe este humito, Señor. Ay, el techo no me va a dejar pasar el humito de la oración. Que a veces uno escucha eso, ¿cierto? Esa oración no pasó ni del techo. Hermano, nosotros debemos de tener una cosa muy clara. Cuando nosotros le oramos a Dios o lo adoramos a Él, debemos de reconocer que Él está en medio nuestro. No que está arriba en el techo, ni más arriba del techo. No, está con nosotros. Si usted le da a Dios su alabanza, su adoración, con toda el alma, con todo el corazón, hermano, Él recibe ese incienso, esa oración de parte suya. Y aquí el salmista dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. Bueno, aquí ya hay que pelear con el salmista, porque yo no estoy pretendiendo que mi oración suba. Yo estoy pretendiendo que mi oración y mi adoración le llegue a Él, no pensando en que Él está arriba, sino que Él está a mi lado. Una de las cosas que uno tiene que entender cuando lee la Biblia, porque aquí el salmista lo habla desde un contexto antiguo, desde la ley, y nosotros lo hacemos desde el contexto de la gracia, desde el contexto del amor, en el que Él está en nosotros como poderoso gigante. Al ofrecerle incienso, lo estaban reconociendo como su Dios. Por cierto, los primeros cristianos fueron considerados enemigos del Imperio Romano y muchos fueron muertos por rehusarse a quemar incienso al emperador. Nosotros también debemos de ofrecer nuestro incienso, es decir, nuestra oración, solo al Dios vivo y verdadero. Qué tremendo eso, ¿cierto?
El tercer presente era la mirra. La mirra es una sustancia resinosa aromática. Se obtiene haciendo una incisión en la corteza del árbol, de la cual exuda una resina gomosa de color amarillo, que al secarse tiene formas irregulares y tonalidad pardo rojiza. Crece al noreste de África, en Arabia y Turquía. Muy valorada en la antigüedad, ya que era uno de los componentes para la elaboración de perfumes, incienso, ungüentos, medicinas y para diluir tinta en los papiros. Se usaba también para embalsamar a los muertos. La mirra en época del Imperio Romano era usada como anestésico para los moribundos o los condenados a muerte y se solía dar mezclada con vino. Marcos capítulo 15 verso 23 nos dice que al Señor le dieron a beber vino mezclado con mirra, o sea, llevaba el anestésico allí para que no sufra, para que no le duela. Lo quisieron anestesiar a él. Dice, más él no tomó. Digo, yo sé que esto me lo están dando para anestesiar mi cuerpo, pero yo quiero sufrirlo. Yo quiero sufrirlo. Porque, hermano, el cumplimiento de la escritura tenía que cumplirse. Cuando los dos caminantes a Emaús, Jesús se les colocó al pie, y entonces Él les empezó a hablar y les dijo, así estaba escrito, así era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, o sea, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, en la ley de Moisés, los salmos, o sea, todos los libros poéticos, incluyendo Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Y qué más? Y los profetas, incluyendo todos los profetas del Antiguo Testamento, los grandes y los menores. Prácticamente Jesús les dijo, así era necesario que se cumpliese de mí todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, y que se predicase en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús vino en cumplimiento a lo que de Él ya estaba escrito. Y la Biblia dice que mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces Jesús llevó nuestro dolor con amor. Nuestro pecado lo llevó Él con amor, con sufrimiento. No, que me van a dar vino con mirra para anestesiarme. No, yo lo voy a sufrir, porque a eso fue que vine, a sufrir el dolor de los demás, a sentir el dolor de los demás. Dele gloria al Señor. La mirra es símbolo de sufrimiento. De antemano se anunció desde su nacimiento que Jesús iba a sufrir para salvarnos. Hebreos 5, 7 al 9 dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, en los días cuando Él actuaba como un hombre normal, ofreciendo, dice acá la Biblia, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¡Qué bendición! Que nosotros hoy sabemos de que en Jesús tenemos salvación y vida eterna gracias a ese sufrimiento de Él. Es indudable que el significado que tenían esos presentes para los sabios, pues en ellos le estaban reconociendo como Rey, como Dios y como Salvador. Eso era todo. No se estaba postulando una nueva forma para el culto, para la adoración. Pero ustedes ven, los que fuimos parte de ese sistema tradicionalista, todo el adorno, todo lo que se hace, ¿no? El sacerdote con el incienso allí, las campanillas, como tratando de asemejar, de igualar de alguna forma todo eso. Pero esos presentes que le trajeron los sabios
eran un reconocimiento de lo que Él era. Amén. El Rey, aleluya. El Salvador, amén. El Redentor. Entonces, imitemos la fe de los sabios, pues no solo le ofrecieron presentes, sino que se ofrecieron ellos a sí mismos. Amén. Adoraron a Jesús, al Salvador, aunque allí estaban José y María. Ellos no dijeron: ay, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. No, ellos estaban allí adorando a Jesús. Ahí estaba José y María, pero no, María, tú eres la redentora, tú María, eres nuestra intercesora. Hermanos, nosotros sabemos por la Biblia que hay un solo Dios. ¿Y qué más? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama ese? Eso está en 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, si no estoy mal. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. No es María. Dice, entre Dios y los hombres. Dice, Jesucristo. Oh, qué bueno que se hubiera puesto allí María, la madre de Jesús. Pero es que la Biblia no pone a María como intercesora. La Biblia coloca a Jesucristo como el mediador, como el intercesor por cada uno de nosotros. Algunos otros símbolos de la Navidad. Bueno, el árbol de la Navidad. ¿Se ha preguntado alguna vez qué tiene que ver el árbol de la Navidad con el nacimiento de Jesús? ¿O por qué se usan arbolitos de pinos? ¿O por qué se colocan ornamentos en ellos? Por supuesto, nada de esto tiene que ver con el nacimiento del amado Salvador, sino con el nacimiento del Mesías pagano, que ya habíamos hablado nosotros, que ese Mesías pagano se llama Tamuz. Otros nombres que los babilonios daban a Tamuz era Baal Beret, que significa Señor del Pino. Ya ustedes van tomando una idea de qué estamos hablando. Según los babilonios, Nimrod había sido cortado o asesinado en el vigor de su juventud, en todo su poder y su gloria. Su muerte debía ser vengada por la reencarnación de su hijo Tamuz, nacido el 25 de diciembre. Nimrod, el gran dios sol de los babilonios, fue simbolizado como un inmenso árbol despojado de todas sus armas y cortado casi al suelo. Y ahí está esta famosa representación de una culebra con un palo al dios Esculapius. Vamos a mirar quién era. Dice, pero la gran serpiente, el símbolo del restaurador de vida, a Esculapius, se enrolla alrededor del tronco muerto. Allí a su lado brota un árbol joven, un árbol completamente diferente, que está destinado a nunca ser cortado por el poder del enemigo. Este árbol es la palmera y llega a ser el símbolo de Tamuz, el Mesías pagano, símbolo de victoria. Y ustedes ya saben dónde se encuentra ese símbolo, ¿no? ¿Dónde se encuentra? ¿Ah? En la medicina. De pronto ni los médicos sabrán eso. De pronto ni sabrán, pero ahí está ese símbolo. A Esculapius también es conocido como la serpiente alada, símbolo utilizado para representar la salud, pero no tiene nada que ver con la salud. Y la serpiente antigua puesta por Moisés, ya que la serpiente alada es la representación de Satanás cuando estaba en el paraíso, y esta misma figura es para representar los dragones de las películas. Esto explica la costumbre pagana de colgar las cabezas de sus enemigos en sus sagrados árboles, porque esto no solo representa un signo de victoria, sino también de venganza, no solo de Nimrod, sino también de Tamuz, porque según la mitología babilónica, ambos habían sido muertos cuando eran jóvenes y llenos de vigor. Entonces necesitaban, a través del árbol del pino que florece, entonces representar la resurrección del poder.
Y todas esas bolitas bonitas que se ponen ahí, según la mitología, según la costumbre, representan las cabezas de los que eran colgados sobre los árboles. ¿Verdad? Que ya ustedes mirarán. Tenemos Odín o Santa Claus. Aquí hay un Odín y aquí hay un San Nicolás o un Santa Claus, muy similares, muy parecidos. Odín era el dios más grande de la mitología de las tribus celtas y teutónicas del norte de Europa. Lo cierto es que Odín, el dios principal del paganismo escandinavo, tiene una serie de características sorprendentemente similares a las figuras del Papá Noel. Algunas veces se recordaba a Odín durante la festividad de Yule, siendo el anfitrión de una gran fiesta en el cielo. Dos libros de Islandia, la Edda poética compilada en el siglo XIII y la Edda en prosa escrita en el mismo siglo bueno, aquí los que saben inglés lo leen, yo no sé si no un poquito español, describen a Odín cabalgando a un caballo de 8 patas llamado, a ver, los de inglés, ¿cómo? Los que saben inglés, que podía recorrer grandes distancias. Los niños ponían sus botas llenas de zanahoria, paja o azúcar a un lado de la chimenea para que el caballo volador de Odín, oye, aquí está el arbolito para contárselo a los niños, que el caballo volador de Odín pudiera comer. Luego el buen Dios lo recompensaba por su amabilidad, reemplazando la comida de, bueno, no, con regalos o caramelos. ¿A qué viene esa historia? A Halloween. No, ¿cuál Halloween? Hermano, estamos en Navidad. Halloween ya pasó, hermano. Sí, ya pasó Halloween. Estamos hablando de Navidad. Entonces ahí tenemos el San Nicolás. Vean, con una apariencia más de un papa romano que de un verdadero San Nicolás. San Nicolás no es ni más ni menos que el dios Odín, con vestiduras de un obispo católico. Engaña a los niños diciéndoles que los visitará llevándoles todo lo que ellos pidan en Nochebuena, que de buena no tiene nada, ya que está llena de paganismo. Entonces será correcto, como cristianos, que nosotros le enseñemos a nuestros niños a esperar el niño Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos engañaban con eso? Acuéstese tempranito, que vea, si usted no se acuesta tempranito, el niño Dios no viene y no le trae regalo. Yo una vez cogí al niño Dios casi en calzoncillos, metiéndome por allá un regalito al rincón de la cama. Aquí lo pillé. Aquí pillé el niño Dios quién era. Y a uno le sientan en cuenta. Y a veces el creyente puede caer inocentemente también en ese error. Ay, no le dañemos al niño, no le dañemos su inocencia, no le dañemos esa expectativa que tiene. No, pues compremos el regalito el 24 de diciembre y se lo ponemos de noche. Hermano, ¿usted qué está haciendo ahí con eso? Participando, incentivando, propagando, vendiéndole una mala información a su hijo, ¿sí? Diciéndole, no, usted puede el 25 es el nacimiento del niño Dios, el que le trae los regalos. Si usted le ha de comprar regalos a sus hijos, cómprenlos antes, o para el 6 de Reyes, cómprenlos antes, ¿sí? Pero no le diga que eso es el regalo del niño Dios, porque no, usted le está enseñando cosas que no debe enseñar. Santa en su carro o trineo, aquí está Don Santa, y aquí está el Odín en el caballo volador, el que por la noche le traía los dulces y los regalos a los niños que colgaban por allá sus medias, por allá en la chimenea. Y entonces aquí está el presente para Odín, pero él en cambio de eso me va a dejar un regalo. El nacimiento de Osiris coincidió con el día de verano y solsticio de invierno, mientras dependiendo del hemisferio, y en este día el dios Sol montaría a través de los cielos en su carro. O sea que Odín y el dios Sol
que veíamos nosotros que día que era el Dios que también adoraba Constantino, todo eso es como lo mismo, simplemente que hoy le cambiaron el nombre y nos lo presentan de otra forma. El dios Sol Helios montaría a través del cielo en su carro del sol dibujado por los caballos. En la cultura hindú, el Surya y su carro del sol tirado por caballos, manejado por su auriga, Aruna, que monta por el cielo. Y en otras culturas el carro es arrastrado por otros animales como la cabra de Zeus o el rey. La alegría que hoy provoca el esperar la Navidad y el Año Nuevo con ruidos de cornetas, pitos, sirenas, fuegos artificiales, etcétera, etcétera, no es otra cosa que la manera ahora más sofisticada de la costumbre que tenían los pueblos antiguos. Entonces, ¿qué nos dice Levítico 20:23? Para terminar, dice: no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve por abominación. La palabra abominación quiere decir maldito, lo mismo que se traduce en el Nuevo Testamento anatema, maldito. Y hermanos, saber de que nosotros todos, yo creo, la mayoría, un día cuando no conocíamos del Evangelio, de la palabra de Dios, también estábamos bajo esa maldición, porque pensamos que con todo eso agradábamos a Dios y estábamos recordando a Dios. Uno en el mundo es engañado horriblemente. Yo les contaba a ustedes, yo muy joven, pequeño, ya más chiquitito, de 14 años más o menos, comencé a estudiar parapsicología y ocultismo y me leía varios libros de parapsicologías, de Samael Aun Brown, un brujo hechicero, y hacía también mis cosas, hermano. Y me acuerdo que uno en ese mundo de religiosidad, porque uno asume que uno es muy religioso, uno asume que es más religioso que el Papa, y uno ahí tiene la mano poderosa. ¿Cuántos conocieron la mano poderosa? La tenían, la mano poderosa. La mano poderosa, el ojo que todo lo ve, San Gregorio, y no puede faltar el corazón de Jesús abierto ahí, y no puede faltar por aquí otro santo, y no puede faltar por aquí otro santo. Y esos eran los altares paganos de uno cuando no conocía al Señor. Y a uno el diablo le engaña diciéndolo: vea, la magia verde, esta es buena; la magia blanca, esta es buena; la magia amarilla, la magia rosada, eso sí, no se meta con la magia negra. Que uno dice: bueno, la magia negra no, pero la magia rosada, la amarilla, la magia blanca son buenas. Hermano, eso es la misma perra con diferente guasca. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Uno en el mundo sin Cristo, uno vive atado, vive encadenado a todas estas cosas. Y aunque eso en principio uno diga: eso no me afecta para nada, hermano, uno estaba haciendo parte del mismo sistema religioso que nos tenía encadenados a nosotros. ¿Cuánto no hicimos procesión para ir a uno? Y uno se sentía, ya mejor dicho, honrado, privilegiado. Uno se sentía como si hubiera llegado al cielo con solo llegar a un puntico donde había por ahí un señor Cayo. Y yo estaba muy pequeño y yo no sé si fue mi papá o mi mamá, pero ellos me alzaron para que tocara el vidrio. Yo lo toqué. Yo, mejor dicho, con solo tocar ese vidrio sentía ya que había tocado la gloria. Luego me llevaron allá atrás, donde estaban, ya saben ustedes quién estaba allá. Ay, no verlo allá, hermano. Eso para uno, mejor dicho, era como haber llegado al mismo cielo. Ver al Cristo, hermano, qué horror. Y la Biblia dice que estábamos sin Cristo y sin Dios en el mundo. Pero nosotros éramos chicaneros. Nosotros éramos unos católicos bien chicaneros.
Porque el más pobre tenía sus 4 santos encima. Tenía uno aquí, tenía de pronto uno por aquí tatuado, y en la billetera por ahí son 2 o 3 muñecos. Y uno era chicanero. Y uno decía, yo soy devoto de fulano de tal, yo soy devoto de fulana de tal. Y uno andaba con un poco de devoción por todo lado. Pero era tanta la devoción que uno tenía que a veces uno como que eso le valía, porque yo me acuerdo cuando yo salía de mi casa, yo hacía otras invocaciones muy raras. Y yo no invocaba a esos dioses. Y yo invocaba a las ánimas benditas y yo no sé a quién más, y cuídenme, vayan detrás de mí. Y la verdad es que uno hasta sentía pasos detrás. Yo a veces volteaba a mirar y yo no veía a nadie, pero yo decía, bueno, es que me están cuidando. Y uno anda engañado uno anda. Ahora nosotros invocamos es el nombre de Jesús. Y hermano, si usted no sienta los pasos de Él atrás, pero usted sabe que el Señor va con usted. Porque no se trata de sentir pasos, no, se trata de saber de que la presencia de Dios va con nosotros. Y que nuestros hogares son hogares de culto, de adoración, donde le damos la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Por eso ya no adornamos con guirnaldas, ni hacemos pesebres, ni arbolitos de Navidad. Ya no ponemos los calzoncillos por allá tirados, yo no sé, o las medias, a ver si las llenan de algo, porque ya sabemos de que eso pasó. Eso pasó, amén. Ya no nos ponemos los calzoncillos amarillos el 31 de diciembre, ya los compré, hermano. Bendito sea, qué bueno. Sí, ya no pelamos las papas a medio pelar y las tiramos debajo de la cama, ¿cierto? Ni salimos con la maleta el 31 corriendo a medianoche a darle la vuelta a la manzana. Hermano, ya no hacemos esas cosas, porque tenemos la bendición del Señor con nosotros. Denle gloria al nombre de Dios. Hermano, ustedes démosle gracias a Dios porque Él nos sacó a nosotros de esa ignorancia espiritual en la que muchos vivimos en otro tiempo. Por su gracia y por su misericordia, hoy estamos aquí. Soberano